Hola, ¿qué cosa? Liberaron a Nestora Salgado y el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, llamó una tregua a los grupos criminales durante este periodo vacacional de Semana Santa. Sobre estos dos temas vamos a hablar con el padre Jesús Mendoza. Y sobre feminicidios hablará el doctor Miguel Parra, quien se incorpora al grupo de colaboradores de este programa de Hora ¿Qué cosa? Y los espectáculos con Sharon Azulay desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué cosa? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues hubo reacciones de diversos tipos. Reacciones encontradas. Encontradas, exacto. Es una manera, digamos, populista y diplomática de decir, nos chingaron y otros también nos elogiaron. Exacto. ¿No? Sí, sí. Hablas de las opiniones, por supuesto, de quienes nos siguieron en nuestro primer programa, ¿no? Exacto. De las lo que opiniones les gustó, lo que no les gustó. en las redes. Y bueno, yo tengo aquí algún par de opiniones que vale la pena leer. Que vamos a omitir. No, digo, por ejemplo, Mario Solís, a quien le mandamos un saludo, dice, tengo ganas de verlo, pero nomás de saber que estará el costeño, me abstengo y veo el siguiente programa mejor. Qué prejuicios. Saludos. Saludos, Mario. Hay otro comentario también de Antonio Marino Leiva, quien felicita a Arturo. A la introducción no, creo que nuestro estado tiene demasiados temas que sirvan para proyectar y dar a conocer nuestro estado. Me pareció muy amarillista. El Javier, o sea, el costeño, muy bien. No le entendí ahí mucho. Se refiere a la intro, digamos, a la primera parte de los temas de las redes que comentamos seguramente, ¿no? Probablemente. Habrá que preguntarle. Saludos también a Antonio Marino Leiva. Yo creo que se refería a lo que yo escribí acerca del programa en el sur, en donde decía, bueno, nos gustó la expresión de Hora Qué Cosa, porque en estos tiempos sobran motivos para decir Hora Qué Cosa en nuestro estado, ¿no? Bueno, hay que preguntarle a ver si te leyó. Yo creo que no te leyó. Dijiste tú que tienes 2 lectores nada más. Cuatro. Bueno, también, hubo buenas opiniones, no todo fue malo. Juan Manuel Ramírez García dice, excelente el formato del programa, abordan temas de interés, felicidades, enhorabuena, todo el éxito. También nos escribió, dice aquí, a ver, ya lo perdí, dice Samuel Valencia, lo disfruté a plenitud con conocimiento de causa, la problemática del estado de Guerrero. ¡Qué idea! Particularmente Acapulco, abordó tema el costeño, felicidades. Y bueno, pues hay muchos saludos de parte de ahí de muchos, toda la familia de Arturo, gracias. Toda la familia de Arturo que lo felicita, sus amigos, sus hijos, etcétera, ¿no? Pues usted en familia, procrea familia. Bueno, pues fueron las reacciones. Construye familia. No, bueno, pues te mando a saludar toda tu familia, güey. Gracias, familia. Es en familia con Arturo. Con Chabelo, con Solís. Miguel Parra, le agradezco mucho el que haya aceptado colaborar con nosotros en esta segunda etapa del programa, ya lo hacía en la primera. Él es doctor en Derecho y tiene un punto de vista muy particular y además muy polémico en las redes sociales, muy activo en las redes sociales. Y en esta ocasión nos hablará acerca de los feminicidios y la alerta de género que tanto se ha discutido las semanas pasadas a partir del Día Internacional de la Mujer. Pero tiene más al caso por esta terrible noticia de esta semana, ¿no? Del asesinato de esta jovencita en Acapulco. Sí, la jovencita que encontraron degollada o decapitada, no se precisa. Decapitada dentro de un tambo, ¿no? Así es. Con un mensaje ahí como los que deja el crimen organizado. Exacto. Y bueno, pues que están culpando a un estudiante de 18 años que aparentemente quiso abusar de ella, ¿no? De la Universidad Americana de Acapulco, y se ha convocado a todo un grupo de defensa. Pues entendemos si son sus compañeros y sus maestros, claro. Pero pues terrible, todo indica desafortunadamente, al menos las evidencias y los datos duros, es que este muchacho efectivamente pues cometió este terrible crimen. Bueno, yo creo que pudo ser o no, pero el punto es el hecho en sí es gravísimo, ¿no? Así es, por supuesto. El encontrar a una muchacha dentro de un tambo. Quien haya sido, ¿no? Yo creo que, y cada vez hay más crímenes de este tipo, ¿no?
en Acapulco, en Chilpancingo. Digo, me parece que el asunto va escalando. Y sobre este tema justamente de cuáles son los criterios para establecer una alerta de género y cuáles son sus implicaciones, es lo que nos habla Miguel Parra. El tema de los feminicidios en el estado de Guerrero no es fácil. Se ha dicho en la prensa y en algunas ocasiones con una intención no muy clara y objetiva que el Estado debe declarar una alerta de género, puesto que los casos crecen de manera desmesurada. Y digo que no es clara esta información porque no hay datos contundentes que respalden el número exacto de mujeres que han sido asesinadas en nuestro estado en los últimos meses. La Secretaría de la Mujer indica en voz de su representante que los casos no llegan a 50. La prensa local, apoyada en datos proporcionados por organizaciones de derechos humanos, elevan la cifra hasta 162 en lo que va del año. Quien debería llevar un registro apegado a la realidad no ha dicho esta boca es mía. Me refiero a la Fiscalía General del Estado. Este tema, ratifico, no es nada fácil. Tiene que ver con posturas culturales ancestrales en las cuales se ha visto a la mujer no como una persona dotada de dignidad, sino como un bien mueble desprovisto de derechos y solo con obligaciones. Estoy cierto que a través de los años se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos y en la igualdad de género. En la legislación social, la posición jurídica de la mujer ha tenido avances considerables. Solo por citar un ejemplo, ya no hay restricciones para el trabajo de la mujer y sí un reconocimiento de sus capacidades laborales. Considero que en la construcción de normas no hay casi ningún problema en el reconocimiento de la dignidad de la mujer y en la adopción de criterios de igualdad. El problema más grave está en el plano cultural, entendiendo por las conductas que desde antaño se han reconocido como válidas y que, algunas de ellas, contrarían los avances del derecho y de la moral pública. Contra esto es difícil navegar y hay que reconocer que en nuestra entidad hay pocos estudios serios que nos planteen soluciones para resolverlos de plano. La defensa de los derechos de la mujer ha sido tarea de las propias mujeres que se han encargado con sus éxitos y fracasos de luchar por la igualdad. Lo han hecho sin apoyos, sin un reconocimiento de las instituciones del Estado. Recientemente, la líder del Congreso de Guerrero señaló que no tiene caso una alerta de género, ya que muchos de los asesinatos son producto de la violencia en que se encuentra el Estado. Esta declaración denota la supina ignorancia y la falta de solidaridad en áreas de la conservación de los privilegios que el poder concede. En el mismo sentido, el fiscal del Estado desacreditó la posibilidad de la alerta de género. Si damos por cierta la cifra de 162 feminicidios solo en el transcurso de este año, es más que suficiente para decretar la alerta, no importando la causa de los delitos. Pero la alerta no puede reducirse a las cifras, tampoco a los miedos del poder, tampoco al financiamiento que se tenga que hacer. La alerta es una cuestión de dignidad en la cual se da al Estado la oportunidad de reivindicar el derecho de sus ciudadanos, mujeres y hombres, para vivir una vida digna en la cual nadie se sienta superior al otro por razones de género. La alerta no es cuestión de política, sino de sobrevivencia y moralidad. Muy buenas noches. Bueno, y de alguna manera todo se relaciona en esta ocasión porque nuestro invitado especial, además de hablar de la liberación de Nestora Salgado, hablará también acerca del proceso de reconstrucción de paz, pero de esta también corresponsabilidad que tenemos todos para este nivel de violencia que estamos viviendo, esta descomposición social. Así es, nos va a acompañar el día de hoy el padre Jesús Mendoza Zaragoza, quien es sacerdote de la Iglesia Católica, quien durante mucho tiempo fue párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, y en La Laja, la colonia de La Laja, aquí en Acapulco, y que bueno, ahora ha sido enviado a la iglesia del kilómetro 30, pero es una persona bastante involucrada con estos temas, en la cultura de paz, y sobre todo identificado claramente con pues esta tendencia dentro de la iglesia de la opción preferencial por los pobres. Además un hombre muy cercano de los movimientos de autodefensa, particularmente de la CRAC, ¿no? De sí, lo que sucede en las comunidades indígenas. Una autoridad, ¿no? Una autoridad moral. Bueno, vamos entonces a verlo después del corte, pero antes platicar, invitarlos a ustedes a que participen en esta convocatoria del programa, a que opinen sobre los
diferentes temas que iremos proponiendo a lo largo de Que los te días. manden saludos. ¿Eh? Que te manden saludos. Mi familia, por favor, escriban. Pura familia, Arturo, ya. La familia, Opinen, llamar a la familia digan. Castillo, por favor, también que participen. No, lo dejen cállate. solo. No, que no opinen mejor. No les des ideas. Iremos proponiendo algunos temas y por supuesto también ustedes también lo pueden hacer porque es el propósito y el sentido de las redes sociales, esta interacción. Claro. No tendría ningún objetivo estar aquí, sino pues participamos también con ustedes con sus opiniones, así sean de lo más abyectas y equivocadas. Y lo más importante, que se suscriban a nuestro canal el comentario, no de le valió. YouTube. ¿No? Eso es lo más importante. Sí, no, lo que eso vale gorro. No, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Así es, muy suscríbanse, para es nos importante sigan. que entren a YouTube. Es nada más un clic porque alguien me decía, no, pero piden datos y que el nombre... No. Es clic y se acabó. Y no cobran. ¿Le estás diciendo pránganas o qué? No, que no. No seas tienes grosero no con la tienes que gente. pagar. Por eso que ¿No? ¿tú crees que por eso les impidió suscribirse para no ¿Tú qué pagar? sabes? Pues a lo mejor sí. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Con tu amor y mi amor, con No. tu... No, con tu- si tú salieras de la cárcel después, ¿de cuánto tiempo estuvo ella? 2 años y 6 meses. 2 años, 6 meses. Y salías de la cárcel, ¿qué Lo- cantarías? ¿Te lo darían pri- ganas lo- de cantar? Lo primero que no cantaría o que no debería cantar Nestora Salgado por convicción es una de Joan Sebastián, maestro. Por su relación con el poder. Pues digo, y con todo lo demás. No, padre. Su Pues. gran amistad con el gobernador que la metió a la cárcel, ¿no? Exactamente. Ángel Aguirre. Bueno, con qué gobernador se llevó. Ya Joan nos platicó Javier Carranza Sebastián. Ándale, de veras. su relación con ¿No? Juan Sebastián, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una imagen de Nestora Salgado saliendo ya de la cárcel con su Contenta, playera muy de contenta, policía ¿no? comunitaria, obviamente contenta. ¿Tú no cantarías después? No, yo sí, pero no de No Joan esa, Sebastián. pues, pero ¿cuál cantarías? Pues no sé, las mañanitas o algo, pero no las mañanitas. Pero no Joan Sebastián. Tu playlist para salir de la cárcel es muy peculiar. No. Las mañanitas. ¿No? ¿Qué es Bueno, eso? pero no Joan Sebastián. Está bien, pues. Ya se me perdió aquí los comentarios del video. de la gente, ¿no? De la gente que opinaba sobre Sobre la canción. sobre la salida de Nestora Salgado. Dice Janet Torreblanca, dice Torre Blanca, no es Torre Blanca seguido. No sé mucho del caso, habrá que preguntar a la gente de Olinalá si fue encarcelada injustamente. Bueno, no toda la gente de Olinalá, pero ya que ellos fueron quienes la acusaron, dicen, no la acusó toda la gente de Olinalá. Que su apellido no la exime del comentario, ¿verdad? ¿Qué hace? De su relación con Joan Sebastián. No, de lo que dice, ¿no? Ya que ellos fueron quienes las acusaron por secuestro y cobra de cuota. Sería bueno, ahora qué cosa, que entrevistaran a esa gente, ¿no creen? Pues sí, a hacer un sondeo ya también en la propia Olinalá. Es muy cierto, pero en México a los delincuentes se les condonan los delitos y a los afectados se les amenaza y ya no hay acusaciones, dice Gilberto Villa. Dulce Alvarado, por ejemplo, dijo que esto es un circo, luchadores sociales, entrecomillado. Ahora resulta que todo el mundo se puede armar y hacer barbaridades y al señor gobierno se baja los calzones para no aplicar la ley y estas porquerías de personas siguen delinquiendo amparados por la ley. O sea, algunos como comentarios. muchas en contra, pues. Muchos ¿no? en contra, sí. De la liberación. Así es. ¿Cómo ve, padre? Padre Mendoza, Jesús Mendoza. Bueno, yo creo que lo que está de fondo aquí es una iniciativa indígena. La creación de la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que entre sus iniciativas tiene la Policía Comunitaria. Uh-huh. Entonces, esa iniciativa ciudadana indígena tuvo un impacto en toda la montaña y en parte de la Costa Chica. Y claro, fue incómoda desde el principio al gobierno estatal. Entonces, eso de alguna forma... Y al federal también, ¿no? Sí, y al gobierno federal. De alguna forma eso tenía... digamos, o más bien, esto tenía un cuestionamiento
a todo el sistema de seguridad y de justicia oficial. Entonces, la CRAC ha dado resultados en algunas regiones del estado, sobre todo en ámbitos indígenas. Y bueno, habría que ver cómo pararlo, cómo detenerlo o cómo cooptarlo. Las movilizaciones de autodefensa armada, digamos, en términos generales, ¿no? que Sí. se dieron en muchos municipios del estado. Sí, bueno, la CRAC es algo diferente a otros movimientos que son más de autodefensa. La CRAC tenía un modelo en el cual la comunidad indígena tomaba en sus manos la responsabilidad de la justicia y de la seguridad. En ese sentido, ha sido pues una experiencia muy ciudadana y muy democrática. Otro caso son los de algunas experiencias de autodefensas que no tienen ese componente comunitario y democrático, que fácilmente pueden ser cooptados por intereses diversos y que por lo mismo pueden causar graves daños también a la comunidad. Por grupos del crimen organizado, Sí, ¿no? Por ejemplo. sí, o por liderazgos políticos. Creo yo pues que la CRAC ha logrado pues que su iniciativa tenga un impacto favorable en sus comunidades y es vista como una iniciativa que puede replicarse en otras partes y una buena experiencia en estos temas. Claro. Y yo creo que el asunto de Nestora fue como una respuesta del Estado precisamente para poner en tela de juicio toda esta iniciativa indígena. Oye, Arturo, y qué bueno que hoy tenemos de invitado al padre Jesús Mendoza, que además es un conocedor de este tipo de temas, no solo de movimientos sociales, sino también de la organización desde la base del pueblo, porque además ha sido, digamos, impulsor de estos esquemas de organización de la gente, ¿no? Y con autoridad moral, ¿no? Y con autoridad moral, sobre todo. Yo aprovecho, padre, para agradecer que esté aquí con nosotros también, ¿no? Gracias a ustedes. Ahora, la inquietud de mucha gente al principio, cuando no el inicio de la CRAC, que tiene ya muchos años, pero sí, digamos, hace 4 o 5 años, en donde hay un resurgimiento de estas movilizaciones, digamos, de autodefensa, era de que se iban a cometer abusos, que es un poco el argumento del gobierno estatal y del gobierno federal para detener a Nestora Salgado, ¿no? Sí, de hecho, en algunas organizaciones de autodefensa sí ha habido extravíos y sí ha habido abusos. Pero hay que entender que estas iniciativas de autodefensa se dieron precisamente por la ausencia del Estado y Sí, por sin las duda, sin omisiones. duda. Entonces, el que aparezcan estos grupos, en cierta forma, es responsabilidad del Estado, que no ha cumplido con su tarea. Ahora, el gran problema que surge ahí es cómo evolucionan estas autodefensas. Es decir, nacen como una iniciativa ciudadana de defenderse y protegerse de los desmanes de los criminales. Es legítima la defensa, pero el problema es qué hace ya un grupo armado que no tiene un consenso comunitario, que no tiene reglas, que no tiene estatutos, que no tiene formación, digamos, para ese tema, y que por lo mismo pueden derivar en situaciones de daños a los derechos humanos. Entonces el problema es que no es fácil desarrollar una dinámica sana y favorable siempre a la gente. Exacto. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora que antes de la liberación de Nestora, emitió una recomendación dirigida precisamente a la policía comunitaria y también al gobierno del estado, donde señala que efectivamente cometió graves abusos, violó los derechos de Nestora, pero también, señala a la policía comunitaria de cometer excesos, ¿no? A terceros, daños a terceros también. Sí, y en el proceso de reeducación que tiene para con los que cometen ilícitos, porque hay que decir que los detiene la policía comunitaria, los lleva a sus casas de justicia y ahí los somete a procesos, dicen ellos, de reeducación, ¿no? Incluso para los propios familiares de los, Así es. de los acusados, ¿no? Que ahora, bueno, están siendo considerados incluso como excesivos, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido no es legítimo el frenar o el reprimir estas iniciativas.
Lo que hay que hacer es encauzarlas. Hay una ley que ampara a estas organizaciones. La 701. La 701. Y en ese sentido, esta ley tiene que abrir posibilidades a que haya una regulación de estas policías comunitarias que sea respetuosa de los derechos humanos. Y creo que es lo que ha faltado, es lo que hay que aportar. Es decir, la situación nos lleva a pensar de que no hay que reprimir estas organizaciones ciudadanas indígenas, sino hay que ayudarles a que se desarrollen, evolucionen y puedan estar en condiciones de ir más adelante, de fortalecerse en todo lo que tienen que hacerlo, en la cuestión de derechos humanos, en reglamentos bien configurados para que mantengan su talante democrático. Yo creo que eso es lo que hay que apostar. Claro. Y de la perspectiva ciudadana, lo que me parece se siente más es que por qué esta energía o esta firmeza con liderazgos sociales o relacionados particularmente con autodefensas y tanta impunidad por parte de los verdaderos criminales, ¿no? Aunque también hay quienes, digamos, alentados por una propaganda desde el gobierno, castigan mucho sí, a como los lo hemos visto luchadores sociales, en estos ¿no? comentarios, los castigan mucho. Hay como una campaña, pues, ¿no? En contra de... Se aprovecha también de este hartazgo, de este enojo ciudadano, ¿no? Por un Estado fallido, un Estado de justicia fallido. Sí, yo creo que lo que le ha faltado al gobierno es capacidad de escuchar a la gente y de atender a sus necesidades, empezando por estas que son más básicas, la necesidad de seguridad y la necesidad de justicia. De manera que todas estas situaciones surgen precisamente por su ausencia, por la ausencia de un Estado de Derecho y de atender a las necesidades básicas de la comunidad. De hecho, en muchos pueblos hay una situación muy fuerte en cuanto a resentimientos contra el gobierno, en cuanto a rabia, y bueno, esto lo canalizan de esa forma. Exacto. Y entonces yo creo pues que es necesario que las autoridades atiendan con más prontitud y con más profundidad toda esta problemática de las comunidades. Tenemos que ir a una pausa y regresamos para que Irma, quien salió a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué opinaba acerca de la propuesta del arzobispo Garfias de que, no pide una tregua a los grupos criminales durante las vacaciones de Semana Santa. Pero esto, cuando regresemos. El arzobispo Carlos Garfias, pues llamó la atención de muchos, entre ellos yo, cuando convoca a una tregua a los grupos criminales durante durante esta Semana Santa de vacaciones en Acapulco. Que como que no le hicieron caso, ¿no? Como que no le hicieron caso ya vamos la el violencia miércoles. continuó. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos acerca de esta convocatoria del arzobispo? Ricardo, Arturo, padre, ya no los confundí. Pues sí, evidentemente en Chilpancingo salimos con el equipo de producción a preguntarle a la gente qué pensaba, qué sentía. Una de las cosas que nos llamó la atención es que la gente no quiere participar, o sea, fue muy difícil. O sea, es el tema difícil también, claro, ¿no? Es difícil de tratar. Sin embargo, la gente está consciente, tiene miedo, ¿no? Y a lo mejor eso fue en Chilpancingo, pero también en Acapulco a lo mejor podemos encontrar respuestas muy similares, ¿no? Entonces la gente lo que decía, pues principalmente era que era un tema como, pues no es responsable, o sea, es algo que se tiene que hacer, no de ahorita nada más, ¿no? Sino para siempre, y que es algo que las autoridades deben de atender de manera inmediata. Por otro lado, había personas que decían que sí es bueno, que debería ser, pero no van más allá, o sea, como que todavía no a muchos les cae el 20 de qué es lo que está sucediendo, o si les cae el 20 o ya se acostumbraron. Entonces ya no es algo, ya se está volviendo tan normal que la gente ya... O peor todavía, les es indiferente. Así es, así es. Así que pues bueno, vamos a ver qué piensa la gente, bueno, qué dijo la gente. Ese señor, el que está pidiendo, pues
Pues no sé él hasta dónde quiere llegar, porque es una cosa que no tiene sentido, pues, que se le pueda a él hacer o cumplir eso, pedir eso, pues. Por eso le vuelvo a repetir, por eso tenemos nuestros gobiernos para que ellos se hagan responsables de uno y de cuidar a uno también. Yo digo que sí, pues para que se controle un poquito más, que se aplaque esto, la verdad. Yo no estoy ni con la iglesia ni con la delincuencia, simplemente pues de que se controle, la verdad, porque sí está feo. Creo que sería muy buena opción porque atraería más turismo. Muchas personas lo ven en mal aspecto, porque dice cómo se va a unir el gobierno con la iglesia católica o los narcos con la iglesia católica, y se vería de un mal aspecto, pero siento que vamos a tener tanto beneficio a ellos como nosotros. Se debería pues de llevar encaminado a que no solamente en Semana Santa, sino que se encuentren las condiciones para que podamos vivir en orden en el estado de Guerrero. Yo pienso que la tregua debería de ser ya para siempre, pero bueno, yo no pienso que los grupos delictivos acepten una tregua. La iglesia tiene poder y puede ayudar, no solamente con una tregua, sino en cambiar nuestras conciencias. Yo creo que es importante porque el turismo para Guerrero es una de las prioridades más importantes, que deja divisas, corriendo paz, todos se animan a visitar el puerto de Acapulco. Hubo un momento en donde la Coparmex de Chilpancingo le pidió ayuda, no a la CRAC, pero sí al UPOE, que digamos viene de la CRAC, de Bruno Plácido. Le pidió ayuda y asesoría justamente a esta organización para la defensa en Chilpancingo en contra de la delincuencia. Yo decía en aquella ocasión... La Coparmex, yo decía, era la primera vez... Se iba a acabar el mundo en ese momento. La primera vez en que yo, al menos que yo recordara, que un grupo de mestizos y blancos de clase media urbana le pedían ayuda y consejo a un grupo de indígenas que viven en las zonas rurales y de clase social baja, ¿no? Al menos clase económica desprotegida. Primera vez en la historia que yo recuerde que eso sucedía. Pero este camino de las autodefensas a muchos les incomoda también. No, la Malinche también lo hizo, acuerdo. ¿Perdón? La Malinche también lo hizo. Sí, no digas que... es el otro antecedente, pero digamos, no fue histórico. la primera vez en la historia, maestro. No, una precisión claro, histórica. Aproximadamente... ¿Cuántos siglos, perdón? No, que la chica, más de 500. Exacto. Digamos que es la primera vez en la historia moderna del país, pero esto incomoda a muchos porque no lo ven como un camino para la paz, simplemente como un camino para resolver nuestro problema inmediato de inseguridad y de violencia. Y por la vía armada todavía. Por la vía armada también, ¿no? Bueno, yo creo que en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, hay que tomar medidas de emergencia. Porque en momentos en los cuales la amenaza es grande, es grave, pues simplemente hay que buscar la forma de que la amenaza ya no esté. Y creo que ese caso de Chilpancingo pues expresaba que la crisis era de tal nivel que había que buscar salidas de emergencia. Y bueno, la UPOE se generó precisamente a partir de eso. O sea, el hecho de que la UPOEC haya tomado el tema de seguridad, el tema de justicia en sus manos, porque antes tenía solamente más el tema de desarrollo, de servicios a las comunidades campesinas e indígenas. Una lucha contra la CFE. Ajá. Entonces pasa a tener ese tema precisamente a partir de una situación de emergencia. Y bueno, toman las armas, y en un primer momento la UPOEC tuvo toda una serie de éxitos, podríamos decir. O sea, manifestó que era eficaz. Y eso atrajo la atención de otros sectores, como el caso de los empresarios de Chilpancingo. Entonces, para responder a una emergencia, estuvo bien. Lo demás que viene después de la emergencia es donde no está claro, donde hay que construir todo un proyecto en el cual busquemos caminos
para que la ciudadanía tome la responsabilidad en sus manos. Yo creo que las armas tienen un papel y hay que dejarlas en el papel que les corresponde para contener la violencia simplemente, como lo hacen los cuerpos de seguridad pública, que lo hacen a medias, pero las armas en manos de ciudadanos son ambivalentes. Pueden hacer bien y pueden hacer mucho daño. Yo no creo que las soluciones de fondo que a estos grandes problemas que tenemos en Guerrero y en el país se resuelvan con las armas. O sea, soluciones policíacas, digamos. Tenemos que buscar, todo el mundo se arme. Sí, ¿no? Sí, tenemos que buscar soluciones a partir de las cuales cada ciudadano, cada sector de la sociedad aporte su parte, su fuerza social, digamos, sus capacidades. Entonces, el primer problema quizás sería cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Porque sí, lo que uno percibe, por supuesto, lo más evidente es un rechazo, además de los políticos, a las policías, una desconfianza terrible. Abundan los videos en Facebook, en YouTube, sobre ciudadanos que firman detención, que graban detenciones de policías, y el maltrato ciudadano hacia los policías es verdaderamente alarmante. Con razón a veces, sin razón también otras. Y por el otro lado, esta reacción que, como dice Ricardo, quizás alentada por una propaganda, la información del gobierno en contra de liderazgos sociales y de movimientos de autodefensa. ¿Cómo poner de acuerdo a dos sectores de los ciudadanos que repudian a los policías y otro sector que también rechaza estas opciones? ¿Cómo ponernos de acuerdo? Bueno, nunca los vas a poner de acuerdo tampoco. Cuando menos para tomar decisiones que beneficien y satisfagan a todos, yo creo que sí, o cuando menos a la mayoría. Si no, pues vamos a estar en un estado de enfrentamiento permanente. Hay que pensar en soluciones de fondo y de largo plazo. Para solucionar asuntos de emergencia está bien, digamos, incluso tomar las armas para resolver puntualmente una situación. Puede ser legítimo. Puede ser legítimo. Pero pensando en ver las causas que han generado todas estas dinámicas criminales y violentas en el Estado, pues hay causas económicas, sociales, culturales, políticas. Hay que ver todo el conjunto. En donde todos somos responsables. Todos somos responsables. Y yo creo que hay que empezar a pensar en toda una dinámica de diálogo social y diálogo político, en la cual nos incluyamos todos, para responsabilizarnos todos. Creo que en Guerrero no tenemos como esa cultura del diálogo desarrollada, en que creamos que el diálogo puede abrirnos camino. Claro. El primer problema es quien convoca. Sí. El primero que convoque va a ser descalificado. Descalificado, ¿no? automáticamente. Sí. O ilegítimo. Sí, de hecho, tenemos más una cultura de confrontación y de rispidez en lo social, en lo político. Tenemos, digamos, una mentalidad en la cual cada quien tiene su mundito y no se atreve a meterse en el mundo de los demás para dialogar y escuchar a los otros. Se atreve para descalificarlo, para desautorizarlo. Sí, porque tenemos que aprender a escucharnos, que los empresarios escuchen a los indígenas, que los profesionistas escuchen a los campesinos, que el gobierno escuche a las comunidades. No nos escuchamos, cada quien dice lo que piensa y lo arroja sobre los demás. Entonces, yo creo que una cultura del diálogo puede abrirnos camino. Es cierto que el diálogo no resuelve todo, pero es el camino por medio del cual podemos ir encontrando formas de resolver los problemas, pero de fondo. Pero está muy difícil, ¿no, padre? Lograr, digamos, cambiar. Es toda una revolución estructural, digamos, cultural, cambiar de una estructura vertical a una horizontal, como la está planteando. Por eso yo creo que hay que pensar en una estrategia de mediano y largo plazo. Yo creo que la situación de violencia e inseguridad que padecemos no se va a resolver ni en 15 años. Si queremos ir a fondo, si queremos paliar las cosas, si queremos simplemente contener la violencia, bueno, hay soluciones como esas que se están proponiendo, de legalizar la amapola, en fin. Pero ir a fondo no nos atrevemos, porque significa, por un lado, reconocer nuestra responsabilidad, la de cada sector social, la del gobierno. Implica atreverse
a escuchar a los demás y empezar a ver de una manera diferente. Implica realmente que estemos dispuestos a hacer un camino en el cual vamos a aprender. Y tenemos que aprender unos de los otros. Entonces yo pienso que para este tema de abordar todas las violencias, la inseguridad y ir construyendo la paz, tenemos que ensayar y tenemos que aprender. ¿Qué experiencias hay en otros países que se pueden seguir aquí de recomposición después de una guerra con otros países o interna? Bueno, está el caso de Sudáfrica y el caso más cercano es el de Colombia. En Colombia, donde ya llevan un camino recorrido a través de los diálogos de La Habana. Creo que podemos aprender. No es la misma situación la de México que la de Colombia, pero hay lecciones que sí podemos aprender. Lo que pasa es que son dos, digamos, contextos muy distintos, Sí. Uno político y otro armado totalmente, ¿no? Sí, sí son, sí. Aquí tiene que ver más bien con algo, con un fenómeno de violencia extrema por el crimen organizado, ¿no? Sí, aunque también Colombia lo tiene. Digamos, en Colombia hay más actores. Están los paramilitares, los narcotraficantes, los guerrilleros y los políticos. Entonces, tienen toda una serie de situaciones, digamos, complejas. La situación en México es compleja, pero quizá hay actores que no son tan visibles. Entonces, yo creo que a partir de la realidad nuestra, tenemos que buscar caminos y hay que aprender lo que otros han hecho. Pues no nos vayamos hasta Colombia, vayamos a Cherán, ¿no? Sí. En Michoacán. Vaya, que tiene que ver, por supuesto, con un rechazo de la ciudadanía a los políticos, a los partidos. Dijeron, sálganse y vamos a resolver nuestras cosas nosotros sin la participación de los partidos políticos y los políticos que tienen otros intereses en juego, ¿no? Sí. Que entonces, no tienen que ver con la sociedad civil, sí, pues. Tenemos que aprender esas experiencias y yo creo que hay más experiencias en el país y hay que hacerlas visibles. Hay que hacerlas visibles. Que por cierto en Colombia fue, según escuché de un sacerdote que vino recientemente, donde allá la iglesia también pidió una tregua a los, al crimen organizado, como aquí lo está pidiendo el arzobispo, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar justamente después del corte. Hay algo que me llama la atención, el primer ciudadano que dice, pues para eso tenemos autoridades, es decir, hay un mensaje implícito de que se está reconociendo a los grupos criminales como interlocutor legítimo del debate público. Eso me parece delicado, cuando menos, si no es que grave, viniendo de parte de un representante de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, yo creo que hay que entender cuál es la parte de cada quien. El Estado tiene su parte, su responsabilidad. La Iglesia también tiene su parte. Es decir, a la Iglesia le toca dar un mensaje y un mensaje que tiene que dirigirse a todos. Si no puede excluir a nadie, ni siquiera a un criminal. Es decir, de llamarle la atención. Pero ha excluido, padre, perdón, pero sí, ha excluido a los homosexuales, por sí, ejemplo. Sí, lo entiendo y lo reconozco. Pero en este caso, el impacto tan terrible, no solo económico, pensando en la Semana Santa en Acapulco, sino el impacto social, el hecho del miedo, del enojo que que hay en toda la sociedad por la zozobra de la violencia, es decir, nos lleva a pensar que desde la Iglesia hay una responsabilidad. También la Iglesia tiene que reconocer que ha sido responsable de la violencia. Y yo creo que lo tenemos que ver de esa manera. Pero también tenemos que dirigir nuestra palabra a todos. O sea, el Evangelio es una palabra que se tiene que orientar a todos los contextos y en cada caso hacer un llamado al que anda mal, al que hace daño. Es un llamado a la conciencia, de tal forma que pueda entender y escuchar el mensaje de que anda mal y que está haciendo mucho daño y que tiene que cambiar, de manera que también toca darle ese mensaje, aunque sepamos que no tiene muchas condiciones para escuchar ni para hacer caso. Pero de todos modos toca predicar en el desierto y de esa manera se mantiene, digamos, una calificación moral. Estás haciendo daño, estás perjudicando y tienes que cambiar.
Y empieza por cambiar al menos una semana, a dejar de hacer daño, pero después sigue lo demás. Tienes que dejar de hacer daño toda la vida. Ojalá hubiera sido acompañado esta convocatoria del arzobispo por esto que usted dice, es decir, un señalamiento más claro, más firme, una reprimenda, un reproche a los grupos criminales, pero así es nada más, parece, pues sentémonos, tranquilo, abandona tu actividad, vete de vacaciones una semana. Pero no hay un reproche, estás haciendo mal. Eso no lo dijo el arzobispo. Sí, yo creo que hay que empezar a entrar más a fondo a estos asuntos. El criminal tiene que reconocer la gravedad del daño que está haciendo, de manera que pueda escuchar llamados a aceptarse como criminal, como alguien que está haciendo mucho daño a la sociedad y se daña a sí mismo también. Y en ese sentido, empezar a visualizar la manera de un camino con ellos para que reconstruya su vida y que dejen de hacer daño. Entonces, ellos también tienen que hacer algo, lo que les toca hacer para que tengamos la paz en el país. Y claro, al gobierno le toca hacer su parte. Todo el asunto de la justicia es una parte que le toca al gobierno. Ahora, aquí hay que ver que los modelos de justicia que tenemos y los niveles pues no dan para mucho. Y tenemos que pensar en otro modelo de justicia, como la justicia restaurativa que utilizan más los pueblos indígenas, a través de las cuales tenemos que buscar formas de que los criminales, al tiempo que puedan ser castigados, se regeneren. No lo tenemos en el sistema penitenciario ni en el sistema de justicia en México. Al contrario, son como cárceles del crimen. Y hay que pensar en todo lo que significa el que ese segmento del país que está haciendo mucho daño pueda regenerarse. De manera que tenemos que tomarlos en cuenta en ese sentido. No quizá sea la responsabilidad del gobierno, pero le toca a la iglesia hacer su parte en ese sentido para que podamos encontrar un camino. Yo lo que creo, padre, por lo que viene el sondeo, que no entendemos todavía muy bien qué es esto de la tregua, qué significa, digamos, la profundidad del mensaje de la iglesia de llamar también al diálogo. No lo comprendemos, y además también el señor Solís tampoco lo entiende ahorita por lo que está Pues es que diciendo. no lo entiendo porque no lo explican bien. ¿Por qué no lo entendemos, padre? ¿A qué se debe? Que digamos, nos es muy ajeno. Tregua. Vayamos al diccionario. Cese de hostilidades. ¿Sí? ¿No? Eso es tregua. Pues sí, ¿Qué más quieres que entienda? ¿Por qué no entiendes que la iglesia está haciendo este llamado? Yo no entiendo por qué dialogar con sociópatas que dicen, tienen que entender que están haciendo mal. La definición de un sociópata es no saber, no distinguir entre el bien y el mal. Y lo vemos con claridad. Si alguien le corta la cabeza a una persona, pues el nivel de extravío moral verdaderamente es casi irrecuperable. ¿La tregua que se pide es para las dos partes o solo para los criminales? Exacto, además eso. No, exacto. bueno, una tregua es una tregua es recíproca. Bueno, yo entiendo que, pues, obviamente, yo entiendo que una tregua es de... Es recíproca. Pues sí, de todos. ¿no? Claro, entonces no te voy a perseguir en esto, pero tú no haces nada. Es decir, el reconocerlo como integrante de la mesa del debate a los grupos criminales, ¿de verdad? Sí. Quizá la palabra... Bueno, en las guerras también eso sucede. Quizá en las guerras tú invitas a quienes están enfrentados en un conflicto a sentarse en una mesa. Ay, eso sí son muy fregones. Pues son rivales legítimos de una guerra. Que también mataron, que también bombardearon, claro, que también atacaron lugares donde viven civiles. Claro, por supuesto. ¿No? Quizá la palabra tregua no ha sido tan afortunada. Entonces el problema es el mensaje, no el receptor, Quizá lo el emisario. Lo que hay que ver que en este tiempo de Semana Santa necesitamos condiciones para asumirlo con su significado espiritual, religioso. Necesitamos tranquilidad también para que todo el asunto social de movilidad pueda desarrollarse. También para que en este caso Acapulco pueda recibir a los visitantes. Entonces, si tenemos un clima de mayor tranquilidad, podemos hacer las cosas mejor. Yo creo que el problema es que van a terminar las vacaciones de Semana Santa y nadie va a decir nada más. Nadie va a convocar a más debate ni más diálogo. Es decir, cuando menos también hubiera esperado el arzobispo
una reflexión filosófica acerca de lo que significa la Semana Santa, por ejemplo, o lo que puede ofrecer el alivio espiritual a los hombres de la religión. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que muchos grupos criminales, si lo vemos, además de la Santa Muerte, tienen una cercanía con la religiosidad. ¿Por qué? ¿Ve, padre, que no entiende? Sí. Bueno, nada. A ver, explíquele, padre, por favor. Pero no me las das. No entiendo. Bueno, yo no te las voy a dar. Sí. Yo creo que es precisamente... Esperaba que cayeras en el Es precisamente apelar a esa tendencia religiosa que hay también en los grupos criminales. En que yo creo pues que ellos utilizan la religión para otros asuntos, para sus intereses, para su poder, para su dinero. Pero sí, yo creo pues que es necesario empezar a hacer un camino, aunque en el camino cometamos errores, hay que abrir camino para llegar a esta gente, darles un mensaje, y si nos hacen caso bien, y si no, pues seguir insistiendo. Pero por otra parte, es necesario que todos los demás actores sociales podamos opinar y podamos empezar a generar iniciativas. Es que son dos rutas. Una, entiendo, digamos, la posición evangélica de la iglesia, Sí. dar su mensaje de paz, de conversión, etcétera, ¿no? Pero la otra, en el fondo, que es lo que creo que tiene que ver con la tregua, ¿no? Es que la iglesia, en el fondo, está proponiendo un diálogo, que eso es lo que tú comentabas hace un rato que estábamos fuera del aire, donde estén sentados en la misma mesa los criminales, el gobierno. ¿Esto es lo que propone la iglesia, padre? No, ¿O es en un sentido, digamos, figurado? Yo creo que el asunto del diálogo hay que precisarlo. Así, a nivel genérico, digamos, nos deja en una indefinición, sí, claro, en una ambigüedad. Exactamente. Yo creo en el camino del diálogo, pero hay que ver en cada contexto qué significa. Por ejemplo, en Chiapas con los zapatistas, tuvo que abrirse un camino de diálogo, digamos. ¿Para qué? Para buscar una reconciliación. No se llegó a mucho. Pero con una mesa de acuerdos, digamos. Era un asunto en el cual tenía que ventilarse de una manera pública toda la situación chiapaneca. Aquí en México lo que tenemos es que ha habido siempre diálogos, acuerdos entre el poder público y los narcotraficantes. Siempre, todo el tiempo. Pero se ha dado... A escondidas. A escondidas, sí, en lo oscuro, y no se ha ventilado públicamente. Tiene que ser transparente. Y hay que salir de eso. De manera que, incluso en Chiapas, ¿a qué se llegó? Una ley para el diálogo y la reconciliación. Es decir, que tuviera cobertura legal, avalada por el Congreso. Aquí, si hubiera una iniciativa, tendría que verse que tuviera legalidad, porque sin la legalidad no hay camino. Justamente por eso cuestiono yo este llamado a la tregua, que incluso lo cuestiono más si es un llamado al diálogo, porque los pactos entre los gobiernos y los grupos criminales han existido. Sí, ¿no? Y eso es lo que ha perjudicado, porque se han hecho para favorecer a unos y a otros y para hacer daño al pueblo. Sí. Entonces, si se busca un camino, tiene que ser completamente legal y tiene que ser pensando en el bien del pueblo. Es que me cuesta trabajo cómo puedes... A mí me parece muy interesante. Sí, pero me cuesta trabajo cómo vas a negociar con un grupo criminal. Mira, brother, nada más coca, vende coca, ¿no? Pero no secuestres, cabrón. ¿O en qué términos? No, yo creo que tiene que ver más con las... ¿Qué negocias? Pues con los efectos, ¿no? No eches mucha bala, brother. Con las causas y los efectos, ¿no? Mátalos después, No. Yo creo que un camino de diálogo... No, ¿entonces qué? Sí. ¿Cómo negocias con un grupo criminal? Pues lo que esté ¿Qué negocias? No se trata tanto de negociar, sino de abrir un camino de entendimiento. Y yo pienso que un camino de este tipo nos va a llevar años. 5, 10, 15 años, hasta que se den condiciones económicas, políticas, culturales. Si vemos en las redes sociales, cuando se habla de los crímenes, ¿qué es lo que piensa la gente? A todos los criminales hay que matarlos. Sí, no hay otra solución. Es una respuesta a sentirse impotente, ¿no? No hay otra solución. Entonces, la solución es eliminarlos. Tenemos que buscar otro camino. Pero no existiría ese ánimo si
el quien delinque en este país se fuera a la cárcel. Sí. No existiría ese ánimo. No existía. Sí. Entonces, no hay ni las condiciones culturales para empezar a hacer un camino a través del cual busquemos que ese segmento de criminal que tenemos en el país pueda regenerarse. Claro. Y no, la solución no sea eliminarlo, sino Claro. que puedan transformarse. Esa es precisamente la cultura de la paz, ¿no? Que usted promueve, que la iglesia No promueve. eliminarlos, sino hacerles una lobotomía. Lo que sea, digamos. O sea, les cambias el cerebro. Pero todo esto tiene causas estructurales. Hay Sí, que cambiar claro, el sistema claro, político. pero los que están ahí, esos Sí. ya están descompuestos. Sí, sí, ciertamente. Pero llegan a ser así por... Sí, claro. Miren, los criminales, yo he visto que antes de ser criminales han sido víctimas. Exactamente. De violencias, por ejemplo, en la familia, Sí, en sin sus duda, comunidades. sin duda. Entonces, Sin duda. necesitan ser atendidos. ¿Qué es lo que dijo el Chapo con Kate, no? Eso le dijo. ¿Qué le dijo? Que yo llegué a ser... Oye, mi chula. Yo llegué a ser perdón. narcotraficante ¿Qué teléfono porque celular desde quieres? niño, ¿no? Pues la pasé muy mal, estuve muy jodido, yo no tenía ni para comer, ¿no? Sí. Que yo no lo veo como justificación del narco, sino Nada como... lo justifica. Nada lo justifica, pero sí son las causas. Vamos a hacer un corte, perdón. Pero vamos a... lo que pasa es que el tema da para, por supuesto, mucho más. Y ojalá podamos pues invitar nuevamente al padre, porque realmente es una autoridad, no tan solo, digamos, desde el punto de vista teórico, sino que ha estado ahí en las comunidades y en el momento de tomar las decisiones. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender muchos. Como yo, por ejemplo, que como dice Ricardo, que no escucho ni entiendo, necesito entender, quiero abrirme, quiero abrir mi corazón. Vamos a un corte. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre, por aceptar la invitación. Y se hizo la tregua. Y se hizo la tregua. Corte. José Axel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte. Un gusto, Él se le ocurrió la brillante idea, y la verdad lo digo sin sarcasmo en absoluto, de hacer nieve de chilate. Es muy usual en muchos pueblos, como dice el maestro López Vela, en los pueblos indígenas como Chilpancingo, eso lo dijo Sergio López Vela, y Cobo, también habemos mestizos en Chilpancingo, pero nos gusta mucho el chilate, y de hecho la publicidad, parte del programa, fue una vendedora de chilate, que por cierto es costeña, no indígena. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? Fue una tarea que nos dejaron, porque somos varios, y pues yo estudio desarrollo de negocios, fue como algo así de incubar un proyecto, un producto y llevarlo a cabo. Y pues fue tanto el éxito que pues nos los pedían ya por pedidos, así que pues decidimos poco a poco formalizarnos. A ver, échale la prueba. El gorroncito. El gorroncito. Cuesta, ¿eh? No, pero pues, ¿a poco no? Oye, ¿dónde eres tú? Yo soy de Acapulco. ¿De Acapulco? ¿Y dónde conociste el chilape? Porque pues tradicionalmente la chilatera que pasa por tu casa gritando. Ah, mira, está muy bueno, ¿eh? También venden chilate en Acapulco, ¿eh? Lo cual la hace una población indígena también. No, está muy bueno, ampliamente. ¿Y dónde lo...? Muy bueno. Lo estamos comercializando apenas. ¿Dónde lo encontramos? Por pedidos apenas. Queremos meter lo que es en escuelas ya cooperativas, públicas o privadas. Muy bien. Próximamente pues queremos ya sea tener un mercado aquí en Acapulco y pues poder ingresar ya sea una tienda mayor. ¿Y le vas a poner marca y toda la cosa? Tengo la marca, está en proceso de registro. ¿Cómo se llama? Se llama Chilcao. Chilcao. Chilcao es un juego de palabras entre chilate, pero con X, y cacao en náhuatl. Ok. Que el chilate está hecho de cacao, ¿no? Básicamente. Exacto. Es una nieve de chocolate, pero a la mexicana. No tanto de chocolate, porque es un derivado. Es a base de cacao, arroz y canela. Pero tiene ese sabor de chocolate, pero no es chocolate. Está muy bueno, Muy rica. Buenísimo. Así es que, mi querida Sharon, te lo damos a desear. Sharon Azuray, desde la Ciudad de México, nos habla sobre los espectáculos y todo lo demás. Gracias. No, nada, a ustedes. Buenísimo, ¿eh? Muy rico.
Sharon Azulay aquí con los espectáculos de esta semana y les tengo un chisme muy bueno porque resulta que Mariah Carey va a tener su propio reality show para el próximo año. Este se va a llamar Mariah's World, en donde pues ya tiene una serie de exigencias bastante chistosas, ridículas y exuberantes como es ella. Para empezar, ella no quiere, tiene prohibido a su camp que le llamen reality show, tiene que ser llamado docu-series, o sea, una serie documental, así como lo hizo Oprah Winfrey en su momento con Lindsay Lohan. Bueno, ese es número 1. Número 2, pretende que los niños no salgan en ningún momento a cuadro, cosa respetable, los niños que tienen que ver en esto. Número 3, no puede salir su prometido millonario, porque dice que él es un hombre de negocios y que nada tiene que estar haciendo en esta serie, que es meramente espectáculos. Número 4, quiere que los productores de esta serie sean los mismos de Keeping Up with the Kardashians, los mismos productores. Hasta ahí, ok. La cosa es que Mariah Carey se les olvidó decirle a los productores que como van a grabarla nada más para los conciertos y para planear su boda, es lo único que va a tratar este documental o reality show, no quiere que el día, se le olvidó decirles a los productores que el día de los conciertos que ella tiene, ella no puede hablar, cuida su voz, entonces no habla con nadie. Entonces no pueden grabar nada, ¿no? Va a parecer más bien una película muda porque no la vamos a ver hablar en todo el día. Número 2, bueno, pues al momento de que ella está en los conciertos es cuando la cámara la va a seguir y cuando esté planeando lo de su boda, pero no va a poder salir el prometido. Esto es un poco ya difícil de por sí para grabar un documental o un reality show, pero lo interesante de aquí es que Mariah además no quiere que le graben el lado derecho de la cara, quiere que todo sea del lado izquierdo. ¿Cómo le van a hacer para estarla siguiendo con las cámaras como lo que es un reality show y que no se le vea al lado derecho? Pues también ahí tienen otro conflicto. Por otro lado, resulta que también cambió de manager Mariah Carey. A esta manager se le conoce en el medio como la mafia rusa. Imagínense nada más la famita que tiene la nueva manager, a tal grado que la gente de maquillaje, la gente que le hace su pelo, sus estilistas, todos ya le renunciaron a esta manager porque no la soportan. Entonces, pues bueno, dicen que va de mal en peor Mariah Carey. Vamos a esperar a ver. Por lo tanto, se calcula que este reality show va a salir el próximo año. Ahora, en otras notas, ¿se acuerdan de Iggy Azalea, la rapera de Australia? La blanca, ella que pues, mucha gente la ha criticado en Estados Unidos porque dicen que quiere ser algo que no es, o sea, negra. Bueno, pues acaba de hacer una entrevista donde dice que el año pasado la vio tan difícil por las críticas que le hicieron en internet, en las redes sociales, tanta gente que contempló el suicidio. Así como lo oyen, dice que estuvo pero tan deprimida, estuvo en una depresión crónica en donde ella contemplaba ya suicidarse porque dice que no puede con tantos insultos de tanta gente. A lo que, bueno, pues la gente de los espectáculos comentó que simplemente para este tipo de negocio, para los espectáculos, tienes que tener la piel gruesa, ser de piel gruesa y aceptar las críticas de quien vienen. Y si pues ella no la puede armar con este negocio, este tipo de negocio, pues que se regrese a Australia, porque además ella dice que si no tiene trabajo, ella tiene una visa de trabajo únicamente en Estados Unidos. Y si no tiene trabajo, pues la van a regresar a Australia. Pero no nos sintamos tan mal por ella. Se va a regresar a Australia con millones y millones de dólares. Hasta aquí mi reporte con los espectáculos. Nos vemos la próxima semana en Hora Qué Cosa. Soy Sharon Azulay. Tú te la acabaste de volar. Sí, cabrón. Espérate tantito. Me vi muy perro. Ya vamos, perdón. No, me dijeron que simulara como que tengo todavía. Exacto. Pero ya no tiene absolutamente nada. Ya se le acabó. Ya se acabó también el programa. Muchas gracias. Y bueno, no es por como darles envidia, pero estuve con los... iba a ser quizás la última oportunidad de verlos vivos. Entonces dije, tengo que ver a los Rolling Stones. Y pues nos fuimos con los chamacos a ver a sus satánicas majestades allá al Foro Sol, impresionantemente lleno. Nunca había ido a un concierto lleno, tan grande. Digamos, de la misma edad todos, ¿no? No, eso fue lo más curioso y agradable del concierto. Muchos chavos, ¿no? Porque después de casi 50 años de vigencia, estaban los nietos, los hijos y los abuelos. Sí. Entre ellos tú. Entre ellos yo. Así es. Pero literalmente, no, tú estás entre los papás. Yo no tengo nietos, pero sí estaban sobrinos, nietos míos. Estaban mis hijos y estaba yo. Y había gente más grande que yo también, ¿no? Así es que fue un concierto verdaderamente
muy disfrutable. Aquí para mi querido Julián, el hijo de Sergio, pues estaba Charlie Watts, que tú sabes que es una autoridad de la batería, así es que lo pudo haber disfrutado también mucho. Se las dejamos ahí, que es una de sus rolas más emblemáticas, ¿no? Simpatía por el diablo. Aprovechando que estuvo el padre. Regrésalo para que oiga. Que nos exorcice. Vamos, ya nos vamos, muchas gracias. La próxima semana, miércoles 10 de la noche, en YouTube. Recuerden, hay que suscribirse. ¿Qué más? Suscríbanse. ¿Perdón? Hable fuerte. La Universidad Loyola, por supuesto, estamos en el taller de televisión de la Universidad Loyola del Pacífico. Muchas gracias por su hospitalidad, sin la cual este programa no sería posible. Así es, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.